Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Quien les habla es el profesor José Luis Trivelli y vamos a trabajar el día de hoy lo que corresponde a la semana número 7 de nuestro ciclo anual UNI, ¿no? Espero que todos ustedes estén muy bien y que estén pues con los mejores ánimos para poder escuchar la clase que corresponde, en este caso, a la semana 7, que es el periodo ontológico en su segunda parte. Lo primero que tenemos que tener muy en claro es que ya ustedes la clase pasada trabajaron lo que corresponde pues a Platón, ¿no? Y sabemos pues que Platón de alguna manera quiso continuar con el pensamiento filosófico de su fallecido maestro Sócrates. Ahora, muchas de las ideas que dijo Platón se sistematizaron y divulgaron en su escuela llamada la Academia, ¿no? Y dentro de lo que es esta escuela filosófica, hubo un estudiante que tal vez fue el que más resaltó de todos. El mismo Platón se refería a él como que él era la mente de la academia, ¿no? Algo así como cuando llegas a tu casa y tu papá o tu mamá te dice, ya llegó el cerebrito de la casa. ¿A quién se refería Platón de esa manera? Se refería pues a Aristóteles, ¿no? Entonces hoy día, dentro de lo que es el periodo ontológico, vamos a concentrarnos en la figura de Aristóteles, ¿no? ¿Cuál es el tema principal? Ya lo sabemos, dentro del periodo ontológico, es la existencia específicamente en el ser, ¿no? ¿Qué es el ser? La realidad. Y ya más o menos también conocemos el contexto por la clase pasada de lo que sucedió pues luego, ¿no? De la guerra entre Esparta y Atenas. Y ya de alguna manera estos conflictos armados estaban generando problemas, ¿no? En el caso pues de la expansión del Imperio Macedónico también será parte del contexto de Aristóteles. ¿Qué es lo que podemos decir de él? En primer lugar, cuando nosotros hablamos de Aristóteles, Aristóteles, conocido también como el Estagirita, ya que él era natural de Estagira, en ese momento provincia griega, y bueno, como ya te mencionaba, era un discípulo de Platón, tuvo ideas muy interesantes que de alguna manera inclusive lo alejaron del pensamiento platoniano, ¿no? Y eso es lo que va a caracterizar la mayor cantidad de tesis que plantea pues Aristóteles y que ya vamos a conocer. Además, él fungió como maestro de Alejandro Magno y también fundó su propia escuela, ¿no? Llamada el Liceo. A este liceo también se le suele caracterizar con el nombre de que es una escuela, se le dice, ¿no? Es una escuela peripatética. ¿Por qué se le llama escuela peripatética? Se le llama así porque en esta escuela Aristóteles solía enseñar, pero ¿de qué manera? Solía enseñar, pues justamente caminando, paseando. Como cuando, por ejemplo, tú vas a un museo, ¿te acuerdas cuando ibas a un museo? Eh, el guía te iba enseñando, pero mientras ibas paseando por dentro, algo parecido hacía Aristóteles, ¿no? Ahora, Aristóteles, esa forma de enseñanza y esa forma también de concebir la pedagogía fue muy interesante, ¿no? Entonces, por eso que también sus discípulos se les llama los peripatéticos, ¿no? Los caminantes. Ahora, muchas obras pues tuvo Aristóteles y esas obras pues van a ser las que de alguna manera hoy vamos a sintetizar. Pero son muy variadas, ¿no? Podemos encontrar su texto La Metafísica, que habla sobre la denominada filosofía primera, la filosofía pura, si quieres llamarle. Está la Ética Nicómaco, que tiene mucho que ver con lo bueno y lo malo, las virtudes y los vicios, ¿no? También encontramos su texto La Política, donde va a hablar inclusive de qué es la política y cuáles son las formas de gobierno que suele haber incluso, ¿no? Un texto que influenció bastante, como los anteriores. Y también vamos a encontrar su texto El Organón, ¿no? Un texto que habla sobre lógica, sintetiza todos los conocimientos de lógica que se tenían en ese momento, más sus propios aportes. Ahora, de alguna manera tenemos que sacar las ideas principales de cada uno de estos textos, y por eso es que justamente vamos hoy día a hacer una síntesis de ellos, y por eso es importante que estés muy atento. Recuerda que
te puedes sentir libre de presionar pausa o volver a escuchar una explicación de lo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, empecemos por algo puntual. Te comenté que él no estaba muy de acuerdo con las ideas de Platón. Bueno, tú recordarás que Platón tenía una teoría muy particular, ¿no? Por ejemplo, pongamos una idea muy sencilla. Tenemos este objeto, ¿de acuerdo? Tenemos aquí este objeto, un lapicero. Cualquiera de ustedes me dice, profesor, esto es un lapicero. Listo, no hay problema. Pero si ahora yo te pregunto, entonces, si esto es un lapicero, ¿qué es esto? Otro lapicero. No, pero tú ya me dijiste que esto es un lapicero. Y este tiene otra forma, otro color, otro grosor. Bueno, profesor, es otro lapicero. Bueno. Entonces, ¿qué es esto, no? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué es esto? Bueno, profesor, ahí también tenemos otro lapicero. No, pero tú ya me dijiste que este es un lapicero, este es otro lapicero, este es otro lapicero azul. Entonces, así este es otro lapicero azul. ¿Qué es esto? Y así vamos a estar teniendo problemas porque son objetos que como tú lo ves diferentes. Por eso que Platón no se hizo problemas y dijo, para nadie, ni uno es lapicero. Todos estos son solo copias de la idea perfecta del lapicero. Así resolvió de manera muy didáctica lo que Platón vio a raíz de la multiplicidad de las cosas. Pero Aristóteles, ¿qué le dirá? Le dirá, no es así, pues, ¿cómo vas a decir que esto no es lapicero? Claro que son lapiceros, míralos. En todo caso, tienen diferente peso, diferentes cualidades materiales, ¿no? Pero debe haber algo en común a todas ellas que las haga ser lapicero. Algo debe tener este objeto que lo hace ser lapicero y no otra cosa. Pero no puedes decir, pues, que ni uno es lapicero y todo está en un mundo de las ideas. Eso va a criticar a Aristóteles. Entonces, él no le va a agradar esa teoría de que, caramba, pues hay otro mundo. No. Él lo que va a decir más bien es lo siguiente, de que no es necesario hablar de mundo tras mundo tras mundo, ¿no? No podemos estar tampoco en ese plan, porque la esencia de las cosas deben estar en las cosas mismas, no pueden estar separadas de ellas. Entonces, esas ideas que llamaba Platón, lamentablemente tampoco no nos pueden explicar por qué el mundo está cambiando constantemente. Por eso que Aristóteles dirá de que si queremos encontrar realmente qué es el mundo y cuál es la esencia de todo, debemos encontrar esas esencias en las cosas mismas. Por eso, esto también vas a encontrarlo muy común en algunos libros, cuando se dice que una de las diferencias entre Platón, ¿no? Entre Platón y Aristóteles, pues se plantea de que la diferencia está en lo siguiente, ¿no? Que Aristóteles era un filósofo trascendental, mientras que Aristóteles era un filósofo que consideraba que la esencia de las cosas están en las cosas mismas, inmanente, ¿no? Inmanente. Y este es trascendente. En algunos libros vas a encontrar esto. Está en lo presente, ¿no? Está en lo presente porque puede ayudarte para identificarlo, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos que tener bien en claro cómo entendemos nosotros pues la filosofía aristotélica. Pero profesor, si usted dice de que entonces Aristóteles nos plantea que la esencia de las cosas está en las cosas mismas, no hay otro mundo, como decía Platón, Asu, ¿cómo podemos entender eso de una manera más clara? Bueno, a ver, lo primero que tendríamos que dejar en claro es que para Aristóteles los entes, es decir, las cosas que están en el mundo, son muy variadas. Y si queremos encontrar, pues justamente, qué son esas cosas, tenemos que analizar un poco de dónde proceden, qué son, ¿no? No puede ser otro mundo. ¿No? Por ejemplo, en su texto La Metafísica, él nos dice, ¿no? En general, y a pesar de que la sabiduría indaga la causa de todas las cosas, hemos pasado por alto esto. Nada, en efecto, decimos acerca de la causa, de dónde procede el inicio del cambio, de dónde surgió todo. Y por otra parte, al pretender explicar la entidad de los fenómenos,
venimos a afirmar que existen otras entidades distintas. Ahí está criticando a Platón. Ahora bien, respecto de cómo estas son entidades de aquellos, proferimos palabras vacías de significado. Mira cómo está que le da de palo a su antiguo maestro Platón. Dice, son palabras vacías. Y si tú dices que la idea del lapicero existe independientemente de estas cosas, entonces, ¿qué queda? Si ya no hay nada material, ¿qué queda? Una palabra vacía, ¿no? Participar no es nada. Dice. ¿Te acuerdas que Platón decía que las cosas participan, ¿no? ¿No? Imitan a las ideas. Es un absurdo, dirá Aristóteles. Entonces, Aristóteles, ya al lanzar esta crítica, va a plantear entonces que si queremos explicar las cosas, tenemos que explicarlas en función a las mismas cosas. Y ahí es donde encontramos su conocida teoría de la sustancia. ¿Qué es la sustancia? La sustancia somos todos, todas las cosas que existen. Nosotros, un árbol, un perrito, las cosas que hay en el mundo, todo son sustancias. Por eso le decía que el mundo se compone de diversas sustancias. Ahora, estos objetos individuales, entes también se le llama sustancias, están compuestas de dos cosas, de materia y forma. Dice. Vamos a ver ahora en un momento a ver eso. Pero estas sustancias, al final de cuentas, son entidades que se pueden presentar de diversas formas. A eso es lo que le llama Aristóteles accidentes. Claro, nosotros cuando escuchamos accidentes suena a otra cosa, ¿no? Pero él se refiere a accidentes en el sentido de que son cosas coyunturales o formas en que se puede, vamos a decir así, ¿no? Manifestar de manera particular un ente. Ejemplo. Es un ejemplo muy brusco, pero creo que va a entenderse. Cuando, por ejemplo, vemos que una persona camina por la calle, no sé, y se resbala y ¡pum! Cae. Nos reímos, algunos ayudamos, etcétera, etcétera. Y decimos fue un accidente. ¿Sabes por qué decimos eso? Porque no es algo común, no es algo normal. Quiero que te hagas algo, imagínate que por algo de motivos, qué sé yo, tal vez la bruja escarlata, Wanda Maximoff, hace un conjuro y hace que la fuerza de rozamiento se iguale a cero. A ti que te gusta física. Ponte que cambia toda la realidad y vuelve la fuerza de rozamiento igual a cero. ¿Cómo sería el mundo? Nos estaríamos tropezando a cada rato y nadie podría sostenerse en pie, ¿sí o no? ¿Le podríamos llamar a los tropiezos accidentes en esa nueva realidad? ¿O esa sería la nueva normalidad? Y lo accidentado sería que alguien logre mantenerse en pie un instante. ¿Sí o no? Se invertiría. Entonces, nosotros cuando hablamos de accidentes, hablamos de formas muy particulares en que se muestra una sustancia. Entonces, tú, como ves ahí, puedes encontrar diversas formas de clasificar esos accidentes, por cantidad, cualidad, qué relación hay, lugar, tiempo, situación, etc. Entonces, los entes se manifiestan de diversas formas, diferentes accidentes, pero sigue habiendo una sustancia. Y como te dije, esa sustancia se compone de materia y forma. Ahora, la materia es de lo que está hecho algo, ¿no? Y la forma es lo que lo hace ser lo que es. Es algo así como lo esencial, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo de aquí, ¿no? Entonces, para darle la contra a Platón, ¿qué es lo que nos va a decir en este caso Aristóteles? Este es un lapicero, está hecho de materia y de forma. La materia es el plástico, todo eso de lo que está hecho este ente, este objeto. Pero ¿cuál es su esencia? ¿Cuál es la forma? Lo que lo define y lo hace ser lapicero y no cualquier otro objeto. El pintar, ¿sí o no? Un lapicero que no pinte no se le puede llamar lapicero. Entonces, esa es la forma. La forma debes entenderlo como la esencia. ¿De acuerdo? Tenemos un libro. Si queremos diferenciar la materia y la forma del libro, creo que es fácil. ¿Cuál sería la materia? Ya lo debes estar diciendo. Las hojas, por ejemplo, del libro, la tapa, ¿sí o no? ¿Y cuál sería la esencia, la forma del libro? El contenido, lo que la idea que estás sacando al leerla, ¿no? Ya, esa es la diferencia.
Nosotros igual, nosotros también podemos tener materia y forma. ¿Cuál sería nuestra materia? Nuestra materia sería carne y hueso, ¿sí o no? ¿Y cuál sería la esencia? La esencia sería, ¿qué? Bueno, sería la forma, ¿no? ¿Y cuál sería esa forma? En psicología seguro has escuchado alguna vez de tu forma de ser, tu personalidad, tu esencia. ¿No dicen los psicólogos que no hay dos personas con la misma personalidad? Ese es tu alma. Pero Aristóteles no está entendiendo alma en un sentido religioso, o como Platón lo entendía. Entiende él más bien alma como forma de ser, personalidad, o como los antiguos griegos le llamaban psique. Por eso los psicólogos, como le llaman etimológicamente la psicología, ¿de dónde proviene? De estudio del alma. Pero no alma en sentido religioso, sino psique, lo esencial de ti. Entonces, de ahí ya te puedes ir adelantando de que para Aristóteles no se pueden separar. Esta separación que hacemos entre materia y forma es solamente una cuestión teórica, abstracta de nosotros, pero en realidad están unidas. No se pueden separar. Platón decía que sí, por eso habla de otro mundo. Por eso si en el examen de admisión te preguntan, para Platón, ¿muere el cuerpo, muere el alma también? Para Platón, ¿qué responderá Platón? Que no, ¿te acuerdas? Pero para Aristóteles, ¿muere el cuerpo, muere el alma? No, sí, porque es una unidad. Por eso es que esa teoría se le llama teoría del ilemorfismo, ¿no? Ile significa materia, morfo, forma. Materia y forma están unidas, no se pueden separar. ¿Entienden? Con esto Aristóteles ya hizo bastante, porque le dio la contra en muchos sentidos, pues a lo que decía Platón. Pero acá surge también ahora otra discusión, ¿no? O otros peros que le podría hacer a alguien que es muy hincha de Platón. Le dirá, pero Aristóteles, si tú dices que no hay otro mundo, entonces ¿cómo explicas de dónde provienen las cosas? Entonces él para ello va a plantear una teoría muy conocida que se le conoce como la teoría de las cuatro causas. Si hemos dicho que toda sustancia es materia y forma, pero también podemos explicar por medio de cuatro causas cómo es que existen estas sustancias. Podemos clasificar esas causas de dos maneras, o de una manera. Como causas intrínsecas y causas extrínsecas. Las intrínsecas, creo que lo sabes bien, hace referencia a las características internas de algo. Y extrínsecas son fuera de algo. Entonces, nosotros ya hemos visto cómo se compone una sustancia de manera interna, materia y forma. Entonces, se te va a hacer fácil porque dos causas son la causa formal y la causa material. La causa material, ya lo acabamos de hablar hace un rato, ¿no? Causa material es de lo que está hecho las cosas, el sustrato, como dicen los libros. Y la forma es lo esencial, la idea, como ya acabamos de hablar con ejemplo, ¿no? Pero también está la causa extrínseca. La causa extrínseca ya hace referencia a qué. La causa extrínseca hace referencia a algo que viene de afuera. Entonces, para que exista una sustancia tiene que haber primero una causa eficiente. ¿Qué es la causa eficiente? Lo que lo hace ser esa sustancia. Y la causa final es hacia dónde va esa sustancia. Por algo fue hecho. Su finalidad, telos, ¿no? Por ejemplo, un templo griego. ¿Cuál sería su causa material, por ejemplo? ¿De qué está hecho? Bueno, una causa material es el mármol, ¿no? ¿Cuál sería la causa ahora formal de ese templo? Tú sabes que con el mármol se puede hacer cualquier otra cosa, se puede haber hecho una escultura, cualquier cosa, pero ¿cómo se utiliza ese mármol? ¿Cuál es la esencia de ese templo que lo hace ser templo y no otra cosa? Los planos, pues sí o no. Los planos son los que organizaron el mármol, ¿no? Y lo hicieron volverse un templo. Pero ¿quién hizo esa ejecución de esa obra? No puede haberse hecho solo el mármol. Ahí viene la causa eficiente. En este caso, ¿quiénes serían las causas eficientes de ese templo? Los arquitectos, los obreros, ¿sí o no? Los que trabajaron. Pero eso debió haber sido hecho con un propósito, con una finalidad. ¿Cuál sería la causa final de ese templo? Adorar al gran Zeus, ¿no? Al gran Zeus, ¿no? Por ejemplo. Nada más, por ahí va.
¿Cuál es la causa material de un pan? A ver, Salón. Me imagino que ahora estás respondiendo. El trigo, harina, ¿no? Causa eficiente del pan, a ver. Bueno, si has acertado, el panadero, pues. ¿Cuál sería la causa formal del pan? Formal. Lo que lo hace ser pan y no un bizcocho o cualquier otra cosa de panadería. La receta, ¿no? Claro. ¿Y cuál sería la causa final del pan? Su finalidad, servir de alimentos. Eso es cuando hablamos de las 4 causas del ser humano. Ya, profe, veo que Aristóteles estaba que quería responder todo, sí. Pero, ¿y cómo explica Aristóteles el movimiento de las sustancias? En su teoría del movimiento, él va a utilizar 2 categorías o conceptos. La categoría de potencia y la categoría de acto. La potencia se debe definir como la posibilidad de ser la sustancia lo que quiera ser, la posibilidad de ser algo distinto a lo que es de la materia. Y el acto ya es la forma en donde se actualiza esa potencia, cuando ya se realiza. Ahora, ¿cómo surge el movimiento? El movimiento surge por el paso de la potencia al acto. Pongamos un ejemplo para que te des cuenta de lo que te quiero decir. A ver, por ejemplo, tengo esta sustancia, es una hoja de papel. Lo ven, ¿sí o no? Una hoja de papel. Esta hoja de papel, ¿de acuerdo? Esta hoja de papel es una sustancia, estamos de acuerdo que es una sustancia. Ahora, acá viene la gran pregunta. Esta sustancia que tengo entre mis manos, ahora es una hoja de papel. Pero yo podría transformarlo en una pelota de papel, podría agarrar, hacer una bola de papel. Sí, sí o no. Pero ahora no lo estoy haciendo. Pero ¿podría ser una bola de papel? Sí o no. Podría. Entonces ahí viene el truco, ¿no? Ahí viene el truco. El acto es lo que es. La potencia es lo que puede llegar a ser. Por lo tanto, esta sustancia en este instante, ¿qué es? Es, a ver, ¿qué es? ¿Es bola de papel u hoja de papel? Acá está, no es hoja de papel, obviamente. Entonces yo puedo decir, a partir de lo que acabamos de hablar, mira, a partir de lo que acabamos de hablar, yo puedo decir que el acto es lo que es. Y la potencia es lo que podría ser, ¿eh? Para utilizar frasecitas que nos puedan ayudar a entender, ¿no? Entonces, con esto en la pantalla tú me debes de ayudar, ¿eh? A ver, voy a volver a preguntar. Esta sustancia que está entre mis manos, pregunta, ¿es bola de papel en potencia o en acto? Mira, mira. Ahí está, mira, mira la pantalla. Potencia es que podría ser. Acto es lo que es. Entonces yo te pregunto, esta sustancia, mira, mira esta sustancia que está entre mis manos. ¿Es bola de papel en potencia o en acto? Bueno, profesor, si usted me está diciendo que potencia es lo que podría ser y acto es lo que es, bueno, profe, ahorita no es una bola de papel, pero podría ser. Entonces tendría que responderle que esa sustancia que está entre sus manos es una bola de papel en potencia. Pero si ahora yo te digo, esta sustancia que está aquí entre mis manos es una hoja de papel. ¿Lo he dicho en potencia o en acto? Bueno, profe, ahorita, así como yo lo veo en la pantalla, si es una hoja de papel, entonces tendría que decir que esta sustancia es una hoja de papel en acto. ¿Me entiendes? Tú, por ejemplo, tú ahorita eres cachimbo de la uni en potencia o en acto. En ese instante que estás viendo el video, es lo que eres. A ver, ¿tú eres cachimbo? No, profe, todavía no, pero voy a hacerlo, allá. Entonces, ¿tú estás haciendo cachimbo en potencia o en acto? Mira la pantalla. Eres cachimbo en potencia. Y en acto más bien que eres, estudiante preuniversitario.
¿Me explico? Ahora, cuando tú llegues al examen y veas tu resultado y veas que ingresaste, en ese instante que acabas de ingresar, ahora serás cachimbo en ese instante en potencia o en acto. Ah, bueno, profesor, en ese momento ya soy cachimbo, en ese momento seré acto. Entonces ahí te das cuenta. El paso de la potencia al acto es lo que genera movimiento, cambio. Igual acá. A ver. Responde. Esta sustancia. En este instante, esta sustancia que está entre mis manos es, pregunta, ¿hoja de papel en qué? ¿En potencia o en acto? Hoja de papel, mira. Hoja de papel. En acto, sí. ¿Y bola de papel en qué es en este momento? ¿Bola de papel en este momento qué es? ¿Es bola de papel en potencia o en acto? Mira, mira. Bola de papel. Bueno, está, profesor. Bola de papel es lo que podría ser. Entonces, en este instante, esa sustancia que tiene entre sus manos es una bola de papel en potencia. Ah, ya. Mira. Ahora es bola de papel en qué? ¿En potencia o en acto? Ahora es bola de papel en acto. Y el paso de la potencia al acto genera movimiento, cambio. Así explica Aristóteles. Así explica Aristóteles la transformación, el cambio que hay en la realidad. Yo tengo una semilla. La semilla es semilla en acto. En potencia, ¿qué puede ser? Puede ser una planta, en potencia. Y cuando la semilla se transforme en planta, ya ese es el paso de la potencia al acto. ¿Me explico? Y ahí se da el movimiento, el cambio. Y a su vez tú puedes seguir jugando. Ahora la planta en potencia, ¿qué puede ser? La plantita, ¿qué puede ser en potencia? Puede ser un árbol. Y cuando se vuelva árbol, ya será el paso de la potencia al acto. ¿Entiendes? Y así todas las cosas que vemos en la naturaleza. Ahora, la parte alucinante, ¿cuál es? La parte alucinante, que ya estamos entendiendo entonces, de que el movimiento es la actualización de la potencia, ¿no? Y se vuelve acto. Es ahora si nos preguntamos hacia atrás, ¿y qué vino antes de la semilla? Y si retrocedemos, ha tenido que haber un acto inicial que ha tenido que dar origen a todas las cadenas de potencias y actos, ¿sí o no? Por eso Aristóteles deduce que tiene que haber un primer motor inmóvil que dio inicio a todo, pero nadie lo inició a él. Tiene que ser un acto puro. Ese acto puro es lo que luego se interpretó como Dios, ¿no? Que es un primer motor inmóvil. Pero que es un argumento interesante, porque cuántas personas cuando quieren trolear a los creyentes y le dicen, oye, ¿tú crees en Dios, no? Sí, yo creo en Dios, ya. Si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Es una clásica pregunta que le hacen a los cristianos para hacerlos caer. Pero si tú eres creyente, al toque utiliza este argumento. Espérate un momento. Todas las cosas que existen han sido creadas. Pero si han sido creadas, han tenido que provenir de algo que lo ha creado. Y si tú me dices quién creó a Dios, entonces estás asumiendo que Dios también es como cualquier otra cosa. Y la cadena no puede ser infinita. Sería un absurdo. Tiene que haber un principio que no fue creado, pero creó todo. O que dio movimiento a todo, pero nadie lo mueve a él. Ese motor inmóvil es lo que nosotros le llamamos Dios. ¡Pum! Que eso hizo Santo Tomás de Aquino, que más adelante seguro lo vamos a ver. Entonces, mira, ese es cuando hablamos de la teoría del movimiento. Mira cómo Aristóteles empieza a darle coherencia a sus ideas, criticando, obviamente, pues, al pensamiento de Platón. Ahora, profesor, entonces, bajo esa lógica, él no cree que haya otro mundo salvo este, claro. Por eso a muchos le llaman a su filosofía realista. Pero es un realismo metafísico. ¿Por qué? Porque si bien rechaza la teoría de la reminiscencia de Platón, que tú ya conoces, que hay otro mundo, y tú sabes que Platón pues no le agradaba la experiencia ni los sentidos porque decía que no se engañan, más bien Aristóteles creía firmemente en que todo conocimiento se inicia con la experiencia. Y de los 5 sentidos, la vista es la principal fuente de información, dice Aristóteles. Entonces, Aristóteles considera que nosotros cuando observamos, por ejemplo, un arbolito,
En nuestra mente, ¿qué hacemos? En nuestra mente nos formamos una imagen de ese árbol. Entonces él considera de que nuestro intelecto abstrae las esencias de las cosas y a partir de eso se forma concepto, ¿no? Nosotros somos los que nos formamos los conceptos de la realidad, ¿no? Entonces, eso se le llama metafísico, ¿por qué? Porque algunos han criticado a Aristóteles diciendo que puede ser un realista, sí, realista, pero ingenuo, porque confía demasiado en lo que su mente y los sentidos le pueden dar. De ahí que ha surgido el término de realismo metafísico, ¿no? Él considera de que aún así la razón es capaz de reflejar la realidad, sí o no, pero sí tiene que provenir de los sentidos de todas maneras. Ahora, profesor, pero ¿y qué habla del hombre? Porque por lo menos Platón nos hablaba del ser humano, ¿eh? Que era un alma atrapada en un cuerpo y todo eso. ¿Y qué diría Aristóteles del hombre? Bueno, si hacemos una pregunta, ¿cuáles son las 4 causas del ser humano? También me imagino que tú vas a poder responderme. ¿Te acuerdas? Hace unos minutos lo hemos visto. ¿Cuáles son las 4 causas del ser humano? Está, a ver, causa material, carne y hueso. Fácil. Causa formal, nuestra alma, ya lo habíamos explicado, ¿no? Causa eficiente, nuestros papás serían, ¿sí o no? ¿Y cuál sería la causa final del hombre? Bueno, él dice que es la felicidad, lo vamos a ver en un momento. Entonces, como te das cuenta, la concepción que tiene del hombre Aristóteles es que también somos una sustancia. También estamos compuestos de materia, que sería nuestro cuerpo, y nuestra forma, que sería el alma, ¿no? Pero lo curioso es que Aristóteles considera que hay varios tipos de vida, varios tipos de alma. Él no, repito, él no entiende alma como espíritu, son formas de ser. Entonces él dice que hay formas de alma o formas de vida muy básicas, como son la vida vegetativa, típica de las plantas, que solo se limitan a reproducirse, crecer, nutrirse, etc. Luego hay otro nivel de formas de vida, la vida sensitiva, ¿no? Propio de los animales, ¿no? Que tienen, además de las funciones vegetativas, también tienen las funciones apetitivas, comer, ¿no? Moverse, etcétera, ¿no? Sensoriales. Pero hay una tercera forma de alma que es la superior, dice Aristóteles, y que solo un ser la tendría, nosotros. Es la vida intelectiva, que además de cumplir con las funciones que están en las anteriores, vegetativa y sensitiva, tiene la capacidad de pensar, razonar, volitiva incluso. Entonces, esa es la que tiene el hombre. Por eso que de ahí él deduce que el hombre es un animal racional, porque es el único animal que puede pensar, y además un animal político, porque vive y participa de la polis. ¿Cómo es eso, profe? Lo que pasa es que la polis es la ciudad. Entonces él consideraba que la única manera para desarrollar nuestra parte racional es que tenemos que vivir en sociedad con otros. Agarra a un hombre y sácalo de la ciudad y llévatelo a una isla desierta, no puede seguir siendo humano aislado. Su alma se va a degenerar, disculpa, se vuelve un animal, una bestia, o en todo caso es un dios, ¿no? Porque solo un dios podría vivir de esa forma. Pero ser humano ya no es. Así hablaba Aristóteles. Entonces, nosotros somos animales sociales, políticamente, ¿no? Tenemos que vivir en sociedad. Y por eso que él deducía de que, ¿cuál es el fin, no? Como ya te había dicho, del hombre. El fin del hombre es alcanzar la felicidad. Por eso que él dice, ¿no? Cuando hablamos de la ética es un estudio práctico, una ciencia práctica, que nos permite, pues, actuar a través del bien, por medio del bien. ¿Pero qué es el bien? El bien es todo aquello que las cosas de manera natural tienden. Profe, ¿cómo es eso? Estaría bien que tú utilices el lapicero para, qué sé yo, pues, ¿no? Borrar algo. Para eso no fue hecho, no estás utilizándolo bien. No escucho esa frase, ¿no? La idea es que el bien es lo que las cosas
han sido destinadas para ser. Ahora, en el caso de nosotros los seres humanos, tú te estarás preguntando, ¿y cómo es vivir bien? Ya, para algo que debe estar predispuesto naturalmente en nosotros. ¿Y qué es ese algo, profe? La felicidad. Todo ser humano vive para ser feliz. Ese se supone que es la finalidad. Esa es la finalidad de todo ser humano, ser felices. El que no vive feliz, vive infeliz, es una persona que lleva una vida mala. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar una vida bien hecha, ¿no? Siendo virtuosos. La virtud es aquello que me permite tener una vida que tienda hacia la felicidad, hacia el bien. No una vez, no dos veces, sino que ya sea parte de nuestra costumbre. Es decir, no estamos hablando de la persona que hoy día se le ocurrió hacer un acto bueno. Ese no es virtuoso, solo que hoy día se le ocurrió ser bueno. El virtuoso es el que todos los días es bueno, el que ya ahí tiene una disposición estable, reiterativa, ¿no? De lo que significa actuar por el bien, ¿no? Entonces, esa es la idea. Oiga, profe, pero si usted dice entonces, a ver, estoy entendiendo, profe, que el bien es lo mismo que la felicidad, y me está diciendo que yo debo actuar de manera virtuosa, pero dígame cómo, profe, que yo quiero ser feliz allá. Bueno, hay dos formas de cultivar las virtudes. Para eso Aristóteles clasifica que hay virtudes éticas y están también las virtudes del tipo dianoéticas. A ver, profe, ¿cómo es la diferencia ya? Pero que quede claro de que por cualquiera de ellas dos puedes alcanzar la felicidad. Empecemos por las virtudes éticas. Las virtudes éticas proceden justamente, como ya te mencionaba, de la costumbre, de cómo tú vas actuando. Es cómo tú dominas tu propio carácter y evitas los excesos. ¿No se escuchó eso alguna vez? Que todo exceso es malo. Tienes que buscar la mesura, la prudencia, dicen otros libros, el justo medio, como también lo llama Aristóteles. Evita el exceso, pero también el defecto, ¿no? Ejemplo, si usted, caballero, está muy enamorado de esa chica, pero la llama a cada momento, pues usa su celular y a cada momento está que le escribe, le llama, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Estás así? Y todo eso, ¿no? Carambas, ¿no? ¿Eso es amor o es obsesión? Eso no es amor. Eso no te puede llevar a la felicidad. Pero el otro extremo, que es el defecto, tampoco es bueno. Ese enamorado que ni le escribe nada. Nunca se manifiesta. Siempre habla si es que ella le escribe, pero después no. Si él está amando, eso no es indiferencia, eso tampoco es algo bueno. Entonces, hay que buscar una mesura, un justo medio. Eso es lo que se refiere, pues, en este caso, Aristóteles. Por eso dice ahí, el hombre prudente evita los extremos. Y un ejemplo, otro, a ver, ahí está la valentía, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¿no? El valiente es el que no tiene miedo. Eso no es correcto, dirá Aristóteles. El valiente también tiene miedo. Es decir, el que no tiene miedo no es un valiente, es un temerario, es una persona que no mide las consecuencias. El cobarde es el que tiene miedo, el temerario es el que no tiene miedo, pero el justo medio, el verdadero valiente es el central, el que tiene miedo pero enfrenta su miedo. Ese es el valiente. Es decir, hay muchos varones que dicen, ¿no? Oye, mira, oye, esa chica te gusta, claro, a ver, anda, dile, ve qué te gusta. Y hay jóvenes temerarios, ¿no? Habla, amiga, me gustas. De frente, se mete con todo. No mide las consecuencias, no se ha preguntado si tiene pareja o no, y tal le van a corretear a sus hermanos mayores por faltoso. Ese no es valiente, temerario. El verdadero valiente es el que está asustado, está hablando, tartamudeando, y frente a ella, mira, no sé, quiero decirte, pero se la juega y me gustas. Con miedo, pero le dijo ya, enfrentó su miedo, pero no fue temerario, sabía las consecuencias, pensó bien cómo decirle. Entonces, esa es la valentía, el justo medio. Ahora, las virtudes dianoéticas, más bien son las que provienen de la enseñanza, tus estudios, de una vida dedicada a la investigación, al arte,
a las ciencias, es una vida teórica, contemplativa, intelectual, si quieres llamarla así. Y ella también te puede llevar a la felicidad. Son dos vías. Y si tú eres capo y quieres hacer las dos, bacán, ingresando y siendo un buen científico y a la vez siendo justo medio, aso, qué buen hombre serías, qué buena mujer serías. ¿No? Entonces, eso es lo que nos plantea, pues, nuestro amigo Aristóteles, ¿no? Ahora, por eso, como dice ahí Aristóteles, ¿no? En todas las cosas es trabajoso hallar el término medio. También yo te hablo, pero debe ser difícil, ¿no? Claro. Hallar el centro del círculo no es factible para todos, sino para el que sabe. Así también el irritarse, dar dinero y gastarlo está al alcance de cualquiera y también es fácil. Pero darlo a quien debe darse y en la medida y en el momento oportuno y por la razón y las maneras debidas, ya no todo el mundo puede hacerlo y no es fácil. El bien es raro, laudable y hermoso. Mira cómo nos dice. No es fácil ser buena gente. No es fácil hacer el bien, dice. Pero se puede, con una vida dedicada a la filosofía, ¿no? Y por eso él también dice, igual que la ética, la política también es complicada, porque si bien la política busca el bien del hombre, solo que el bien es ciertamente deseable cuando interesa a un solo individuo, pero se reviste de un carácter más bello y más divino cuando interesa a un pueblo y a un estado entero. Imagínate lograr no solamente el bien para ti, sino que puedas lograr el bien para todos. Esa sería la figura de un gran político, un gran gobernante, ¿no? Ahí está, esa es la definición de un gran político para Aristóteles. Por eso que él dice de que el Estado, tal como lo conocemos, surge en primer lugar por naturaleza, porque para él estamos predispuestos a vivir en sociedad, ¿no? Es un animal político, ¿te acuerdas? El hombre primero está predispuesto a vivir en familia, luego se sigue organizando en la aldea y luego pues en una ciudad, polis, ¿no? Entonces, el hombre ya está por naturaleza predispuesto a vivir en sociedad, en estado. Y también tenemos la predisposición de vivir como hombres libres, orientados al bien común, que es la felicidad. Entonces tú te preguntarás, profesor, pero si todos tenemos la tendencia a vivir de esa forma tan alucinante, ¿por qué siempre hay corrupción? ¿Por qué hay tantos problemas hasta ahorita, ¿no? Si Aristóteles ha dicho que el hombre es un animal político, ¿qué pasó, pues, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, para poder entender esto un poco mejor, a ver, vamos a profundizar, ¿no? Primero, yo te pediría de que en este instante le pongas pausas en este momento al video y te tomes el tiempo de leer el texto que está ahí. Muy bien. Ya debes haber vuelto a poner play y ya debes haber leído el texto, ¿sí o no? Ya, a ver. El texto nos está resaltando algo muy interesante que va a ser necesario para entender el tema, ¿no? Dice, la ciudad se define como la comunidad de hombres libres, ya lo hemos dicho, orientados al bien común, es decir, la felicidad, ya lo sabemos. Ahora, el autor, ¿no? Goñi nos dice, como asociación de hombres libres, los derechos de ciudadanía se reservan a una pequeña minoría, quedando excluidos los agricultores, los artesanos, las mujeres y los esclavos. De total, tú dirás, ¿no? No quiere el bien para todos, pero está dejando de lado a gente. Entonces no entiendo a Aristóteles, se está contradiciendo cómo es. Bueno, el autor dice, ¿no? Esto no significa que Aristóteles fuera misógino ni esclavista, sino que él, recuerda, está en una etapa en donde todavía se creía de que estaba bien el esclavismo. Él tenía esa concepción, ¿no? Tenía la concepción dentro de su época que la mujer no puede estar en la vida política, por ejemplo. Entonces, ahí viene algo interesante que quería que resaltes del texto, que cada vez que vemos a un autor, no podemos agarrar al autor y arrancarlo de su tiempo y citarlo ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, como dice Aristóteles, si votan por mí, ¿no? Yo voy a hacer lo que él dijo, vivir en una sociedad donde todos seamos felices. Porque alguien que sabe de filosofía va a decir, un momento, pero Aristóteles cuando decía eso no se refería a todos, no se refería a todos, porque él vivía según una concepción esclavista. Ahora, ¿quién se le va a ocurrir decir que la mujer no puede participar en política? Por ejemplo, es un absurdo.
La mujer, como cualquier otro, tiene derecho. Entonces, hay que entender al autor dentro de su tiempo. Porque como bien nos recuerda el autor, él también decía, ¿no? Unos hombres son libres por naturaleza y otros son esclavos. Algunos nacen para gobernar y otros son gobernados, decía Aristóteles. Entonces, eso es importante tenerlo presente para poder entender mejor, entonces, cómo son sus concepciones políticas. Él, por ejemplo, decía que las formas de gobierno que podemos encontrar estados que son justos, correctos, que buscan el bien común. Ahí está la monarquía, la aristocracia o la politeia, o una democracia, ¿no? Y también están los estados injustos, que no se busca el bien común, se busca el bien individual. Y ahí encontramos pues la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Acá viene lo interesante, que podemos encontrar pares, por ejemplo. La monarquía es el gobierno de uno. Él dice, no tiene nada de malo si gobierna uno, con tal que busque el bien común. ¿Cuándo viene el problema? Cuando ese gobernante se olvida y solo piensa en él y se vuelve un tirano. Ahí está el problema. Que son opuestos, ¿ves? Pero tienen en común que solo gobierna uno. El aristócrata o la aristocracia gobiernan algunos, pero diría Aristóteles, no tiene nada de malo, siempre y cuando buscan el bien común. Pero cuando se olvidan del pueblo y solo piensan en ellos, se vuelve una oligarquía. Y igual dice, ¿no? Una politeia y una democracia moderada buscaría el bien común. El problema está de cuando ya deja de ser democracia y se vuelve un populismo, una demagogia, ya se vuelve injusto. Ahora, Aristóteles decía, las tres formas de gobierno virtuosa o estados virtuosos pueden degenerarse, pero ¿cuál es la menos propensa a degenerarse? La que sería la menos peor, como se dice. Bueno, él diría que la menos peor es la aristocracia. Y es más, diría que la demagogia y la politeia, esa diferenciación es bien difícil, ¿eh? Que es muy difícil hacer una verdadera politeia. Por eso que es la que menos le interesa. Por eso que si bien te dije comenzando la clase de que Aristóteles y Platón tienen muchas diferencias, también tienen semejanzas, y una de ellas es esta. Tanto Platón como Aristóteles están en contra de la democracia. Entonces eso tenerlo presente. No les agrada la democracia. Por eso que justamente al hablar pues de Aristóteles, él dice, ¿no? La ciudad es por naturaleza anterior a cada uno de nosotros. Porque si cada individuo por separado no es autosuficiente, se encontrará, como las demás partes, en función de su conjunto. Y el que no pueda vivir en sociedad, o no necesite nada de su propia suficiencia, pues no es un humano, es una bestia, es un dios. Todos dependemos de los demás, de la sociedad. Tenemos que vivir de manera organizada. Y bueno, eso es lo que él nos quería plantear. Bueno, esa es la parte que corresponde a la clase del día de hoy. Espero que se haya entendido. Tienes toda la libertad de poder ver el video cuantas veces desees. Y por favor, siempre repasar, estudiar, organizarse. Y también cuídense bastante, eviten salir. Saben que estamos en una situación muy difícil. Mi nombre es José Luis Trivelli y nos estamos viendo en otra oportunidad. Cuídense mucho.